He estado en relaciones con psicópatas cotidianos, integrados y con personalidades narcisistas. Mi labor es acompañar, guiar y darle la ayuda especializada a la persona que ha estado en el vínculo psicopático, y normalmente cuando quiero hablar de psicopatía pura, pues siempre traigo a especialistas de élite que saben muchísimo más que yo del tema. Así que bueno, voy a invitar a la doctora Sol. No sé si Sol ya estás por allí. Ellas se están uniendo para este en vivo, entonces me acompaña, como les decía, la doctora Sol. Ella, además de ser especialista en psicopatía, ustedes saben que a mí me encanta traer a especialistas de élite que saben bastante de este tema, que están en el nivel que obviamente yo quiero estar también ahí, que son personas que llevan años dedicados a estudiar la psicopatía, se han especializado, y además ella es doctora en Derecho, así que nos va a dar también ese marco legal que nos hace muchísima falta. Entonces, bueno, lo primero que tienen que saber es que primero, ¿para qué les sirven los hijos al psicópata? Muy importante, ¿para qué quieren los psicópatas tener hijos? ¿Aman a sus hijos los psicópatas? Esas son una de las primeras cosas que tú necesitas saber para entender por qué ese genitor psicópata te sigue acosando, sigue apareciendo en tu casa, te sigue llamando y queriendo controlar tu vida, sabiendo lo que estás haciendo y dejando de hacer, con el pretexto de que está interesado por saber por la vida de su hijo. Si ustedes que tienen hijos con psicópatas están pasando por esta situación, deben saber que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque son las cartas, son los mensajes y los emails que yo recibo todos los días. El papá o la mamá de mi hijo no me permite verlo si yo no hago lo que él quiere, si yo no hago lo que él quiere que yo haga, entonces no me deja ver a mi hijo, utiliza a mi hijo para manipularme, también los usan para crear culpa. Ok, tú eres malo, eres mala, destruiste el hogar, destruiste el hogar de nuestros hijos, ahora nuestros hijos se sienten mal por eso. Empiezan a hablarle mal a los hijos de ti, empiezan a practicar la alienación parental. Ahí ya te vi, Sol. Saludos, ahí espero que te me unas en el en vivo. Ahí está Sol de Franco. Y como les venía diciendo, vamos a responder todas estas inquietudes que te vengo comentando, todas estas preguntas. Cómo lidiar ante toda esta situación cuando compartes hijos con psicópatas cotidianos, y ahí viene la doctora Franco para conversar. Lo más que todo, bueno, el contenido que nos vengas a traer. Claro, lógico. Así que bueno, perdón que te interrumpiera, Jenny, tú estabas contando que bueno, el tema este sí llama, ¿no? Convoca. Sí, total, preséntate para los que no te conocen. Hay mucha gente que ya te conoce, pero a todos los días gente llega nueva a las comunidades, tanto tuya, la mía. Entonces, ¿quién eres? Claro. ¿Por qué puedes venir a hablar con toda la propiedad del mundo de este tema hoy? Y pasemos entonces a definir lo que es el psicópata, porque esto hay que seguirlo definiendo primero, antes de hablar de psicopatía. Lógicamente. Bueno, miren, yo me voy a presentar. Yo soy abogada, yo soy uruguaya. Siempre les doy esta referencia porque como es un país tan chiquitito que no lo ubican, a veces si uno dice Suárez, es más fácil por el futbolista y la gente lo ubica, pero estamos en el sur de América, entre Argentina y Brasil. Yo les estoy hablando concretamente desde Montevideo. Y bueno, ¿por qué estoy aquí? Yo soy abogada. Me formé en el curso de 2 posgrados en lo que es la psicopatía, ¿verdad? Y después en el acompañamiento de las personas afectadas por psicópatas. ¿Bien? O sea, son esas dos formaciones académicas las que tengo. Y bueno, y también, que creo que es más importante incluso que eso, es la práctica y vivencias a distintos niveles, incluso alguno de tipo personal, relativamente cercano, que me llevó a, bueno, cuestionarme por qué había personas con conductas como muy distintas
distintas a las esperables en un ser humano común y corriente, una persona que nosotros llamamos normal. Y cuando digo normal no me estoy refiriendo a alguien perfecto, todo lo contrario, pero sí una persona previsible, con virtudes y con defectos, ¿verdad? Pero que está dentro del rango de previsibilidad en su accionar. Entonces, bueno, como les contaba, hice esos cursos y bueno, y una de las cosas que quiero compartir con ustedes, bueno, es el concepto del psicópata. Yo siempre digo, antes de iniciar esto, ¿qué no es un psicópata? La televisión, Hollywood, creo que nos ha llevado por un camino en el cual, cuando no estábamos formados, decimos psicópata y pensamos enseguida, siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece más fuerte, el de Hannibal Lecter, ¿verdad? El doctor Lecter, el caníbal, el que se come a sus pacientes, en fin, y conocidos, casos extremos, ¿verdad? De homicidas seriales, por ejemplo Manson, que tiene en Estados Unidos, Ted Bundy. Ujú. Si bien debo decirles que sí, que efectivamente desde la perspectiva criminológica esos son claramente psicópatas, lo que es más difícil de detectar, porque es mucho más sutil, más silente, pero está presente en la vida de mucha gente, es el psicópata cotidiano. ¿Qué es el psicópata cotidiano? Es aquel ser, ¿verdad?, que vive en sociedad, que en apariencia, y digo en apariencia porque siempre cuando uno empieza a indagar se encuentra con sorpresas, pero en apariencia respeta las normas de convivencia común, ¿verdad? Y tiene una apariencia en su vida de normalidad. Los psicópatas cotidianos, por oposición a los psicópatas forenses, que eran todos estos personajes nefastos de los que hablaba al principio, ¿verdad? Bundy, Manson, Lecter, en su accionar son mucho más cuidadosos, o sea, no realizan actos aberrantes que nos pueden poner el semáforo y que indican, bueno, estamos frente a un psicópata. No, se relacionan aparentemente con normalidad, tienen familias, incluso llegan a ser muy respetados en su medio social, suelen destacarse como profesionales dentro de cada área, ¿verdad? No estoy refiriéndome a profesiones universitarias, pero cada uno lo suyo suele ser una persona destacada. Y aquí se plantea el gran dilema. Bueno, el psicópata cotidiano, que otras escuelas lo llaman psicópata integrado como para que puedan manejar esos conceptos, y otros le dicen psicópatas subclínicos. Yo le llamo cotidiano, pero a los efectos es lo mismo. Perdón. Ustedes ahí lo que van a tener es, primero, ¿cómo uno puede detectar la presencia de un psicópata? La presencia de un psicópata, ¿saben cómo la detectan, cómo la reconocen? A través de sus acciones, a través de sus actos. La psicopatía tiene un efecto, ¿verdad?, social. Impacta socialmente. El psicópata es un sujeto que cuando actúa, la sociedad en sí no queda indiferente. Aunque sean reductos pequeños de la sociedad, como por ejemplo lo que nos convoca el día de hoy, la familia, ¿verdad? Ujú. Entonces, yendo un poquito ya al meollo de la cuestión. El psicópata no es un enfermo mental. ¿Por qué? Esto es muy importante decirlo. El psicópata no es enfermo mental porque él tiene conciencia de el contenido de sus acciones y tiene conciencia plena de los efectos y alcance de dichas acciones. Esto es, cuando el psicópata, por ejemplo, engaña a otra persona, lo hace deliberadamente, lo hace voluntariamente, y su finalidad es producir el engaño en su interlocutor.
¿Con qué finalidad? Claramente, siempre su propio beneficio, porque los psicópatas son ególatras, viven siempre en función de sí mismos, siempre, eso no hay ninguna duda. A los efectos legales, esto que les estoy planteando, ¿qué supone? Supone que una persona que tiene conciencia y voluntad en relación a todas las acciones que despliegan la vida, ¿verdad? A los efectos jurídicos es imputable. Imputable significa ni más ni menos que es un sujeto que puede ser llamado a responsabilidad por parte de la ley. Y no solo en el foro penal, no me refiero únicamente en el foro penal, sino en las diversas ramas del derecho de familia, derecho laboral, en fin. Entonces, si yo les tuviera que decir una definición de psicópata, un concepto que a mí es el que más me convence, con el que yo estoy formada y con el que he trabajado, bueno, les tendría que decir que la psicopatía es un modo de ser en el mundo. Así lo sostiene Marietán, que es mi profesor y con quien yo me formé. ¿Qué es? Que es un modo de ser. Significa simple y llanamente decir que la psicopatía es una personalidad típica, una personalidad excepcional, pero personalidad al fin, que tiene características estables y sostenidas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una personalidad, ¿no? Un modo de ser, ¿qué es eso, la personalidad? Muy difícilmente es cambiable, es mutable a lo largo de la vida de la persona, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a las personas comunes que tienen esa dificultad. Pero en el caso de los psicópatas, esto les digo porque muchas personas a veces tienen involucrados los afectos personales. En el caso del psicópata, él lo dice, Marietán dice, no gasten tiempo ni esperanzas, porque si hay algo que es inmutable, es fuerte y es fijo, es la personalidad del psicópata. Y eso lleva de la mano, obviamente, que además de ser consciente de sus acciones y de los efectos que esta produce, el psicópata es un ser que actúa carente totalmente de empatía por los daños que le pueda generar a la otra persona. Y cuando digo otra persona están incluidos los hijos, los padres, los hermanos, los cónyuges, los novios. Al psicópata lo único que le importa es él mismo. No tiene capacidad de amar, no, es una posibilidad que en él no existe, y solamente el único ser al cual el psicópata puede querer es a sí mismo. Y por eso pasa toda su vida, desde su nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Tratando de lograr sus propios objetivos, todo aquello que lo beneficie y todo aquello que sea importante para él, o para ella, por supuesto. Resumiendo este tema, cuando hablamos de psicópatas, ¿qué porcentaje? Bueno, la escuela argentina, que es la que yo me formé, según sus estudios de campo, dice que los psicópatas representan un 3% de la población, ¿verdad? General. O sea que tenemos que un 97% de las personas somos gente común y corriente, la mayoría con características de base neurótica, y los psicópatas, bueno, son ese 3% que marcan la diferencia, que confirman la regla, ¿no? Ya va, Sol, dame un segundito. Ahorita cuando estabas diciendo no pierdan tiempo, como lo ha dicho el doctor Marietán y la escuela donde tú te formaste, que no perdamos tiempo en ver si ellos van a cambiar, si se puede hacer algo con ellos. Cuando yo digo esto en mis publicaciones, ya sea audio o escrito, y yo digo eso que tú estás diciendo, vienen personas y me dicen que yo estoy condenando, que yo estoy
dilapidando al psicópata, que cómo es posible que yo diga en una publicación mía que esas personas no van a poder cambiar cuando todos tenemos la oportunidad de cambio, todos somos seres humanos con oportunidades y bla, bla, todo este discurso que suena muy bonito, que suena muy tierno, muy romántico, Ujú. y suena como que somos nosotros quienes difundimos esta información que estamos condenando a los psicópatas. ¿Puedes, por favor, hacer una distinción ahí? Porque pareciera que somos nosotros los que Sí, estamos condenando de por vida al pobrecito psicópata que hay que dar, que merece una oportunidad. exacto. Mira, es muy claro, no solamente esto que yo estoy diciendo lo dice la escuela argentina, sino que también lo dicen otras escuelas, lo dice la escuela española, lo dice nada más y nada menos que Robert Hare, Ujú. ¿verdad? El famoso canadiense que estuvo años trabajando dentro de las cárceles, investigando en relación a estas personas, a los psicópatas, y hay un libro que justo ahora lo había empezado a leer de Her, un libro ya con unos cuantos años, y el final era desconsolador y lapidario, pero él decía, realmente, eh, en un libro que se llama La psicopatía, hemos probado todo, pero no hay una vía, un medio o método eficaz que nos permita decir que el psicópata, tratándolo, puede mejorar o puede cambiar. Entonces acá hay una cosa muy importante, y cito a Ger para que vean que es la opinión no únicamente del doctor Marietán ni de la escuela argentina, sé que la escuela española también tiene la misma opinión, y es lo siguiente, sí, el psicópata es una persona, claramente que lo es. Y en la medida que el psicópata no infrinja las normas jurídicas comunes, no va a tener dificultades, no va a tener grandes dificultades. Y está bárbaro que viva en la sociedad. Lo que está mal es que las personas que estamos formados, como tú, Jenny, o como yo, en aras de vivir en un mundo ideal, que es lo que todos quisiéramos y es lo ideal, pero no es lo real, eh, dijéramos, sí, usted trátelo al psicópata con cariño, con amor, que capaz que el psicópata deja de ser tan malo y en algún momento mejora. No, si yo les dijera eso, realmente repruebo todos los cursos de psicopatía y además sería una ilusión. Me encantaría, personalmente me encantaría, pero no es viable, porque ¿qué pasa? La psicopatía, reitero, es un modo de ser en el mundo, es una personalidad, no es una enfermedad. Ustedes cuando tienen una persona enferma con X dolencia, cuando lo someten a tratamiento, con mayor o menor chance, pero esa persona tiene posibilidades de evolucionar, de cambiar. Hay muchas personas que quieren incluso cambiar, pero el psicópata, primero, no quiere cambiar, porque es más, para él los que estamos mal somos los demás, las cosas que existen para servirlo somos los demás seres humanos, ¿ah? Y por tanto no hay ninguna estigmatización, simplemente es ver la realidad, así como hay realidades tremendas, es como que si yo dijera, en el África la gente, la mayoría muere de hambre, y me van a decir, ah, bueno, qué cruel que es. No, no soy cruel, estoy relatando una realidad. En este caso, los psicópatas son así, no se sabe, científicamente no se ha podido corroborar por qué son así. Hay algunas teorías, y les digo teorías porque no están probadas, que dicen que bueno, que carecerían, que era un poco lo que hablamos la otra vez con Jenny, de las famosas neuronas espejo, que los habilitan a la empatía. Hay otros que dicen que, bueno, que tienen carencias en algunas áreas cerebrales, pero en Ujú. definitiva no existe ningún estudio científicamente probado y a su vez para que tenga validez científica comprobado por distintos investigadores a lo largo del mundo, ¿verdad? En distintas muestras, en distintos
países, en distintos lugares y zonas, que permitan llegar a una conclusión de tipo organicista. Por tanto, al día de hoy, con los instrumentos que tenemos y con la realidad, sí se puede decir, y esto lo comparto totalmente, que lo dice Marieta, bueno, al día de hoy lo que sabemos es que el psicópata es así. Y algo importante, dejemos de romantizar el tema. El psicópata, desde chiquitito, ya empieza a dar muestras de su psicopatía. Por tanto, el psicópata no es que se transforma en psicópata. No es posible que una persona común se transforme en psicópata. Gente insiste que pobrecito, es que sufrió, es que fue traumatizado, es que fue un niño abusado, es que llegó a eso porque le hicieron daño y está roto, y toda esta cosa Claro, romántica para justificar las atrocidades que hacen. ¿qué hacen? Pero Jenny, mira, yo siempre les respondo lo mismo. A ver, vayamos a casos concretos y demostremos esa afirmación y vamos a ver que esa afirmación hace agua por todos lados. ¿Por qué? Porque si uno va a lugares marginales donde realmente esos chicos se desarrollan con mil carencias afectivas, materiales, educativas, ¿verdad? Eh, Tenemos que es un minúsculo grupo de esos niños en esas mismas situaciones los que se crían y viven con las características psicopáticas. El Totalmente. resto no lo son, ¿verdad? Más bien Y terminan siendo altamente sensibles esta gente que crece así. exactamente, exactamente. Entonces, eso sí que me parece demonizar incluso a las personas, hasta por el lugar de donde nacen. Hay personas que realmente nacen en lugares sumamente precarios e incluso se pasan los mismos hijos. Hijos que nacen de una misma pareja, se crían con las mismas condiciones y tienen que, uno es una persona luchadora, meritoria, que en base a esfuerzo sale adelante y se sobrepone, Y tienes ¿verdad? Que es y tienes al resiliente. parásito. Y después del otro lado tienen al psicópata, tienen al parásito, ¿verdad? Entonces capaz que ahí sí, después tenemos que empezar a ver, entrar en otras áreas, que bueno, es lo de la antisocialidad, ¿verdad? Que es el fenómeno de los antisociales, que son esas personas que sí, como reacción, ¿verdad? A contextos muy complejos de crianza, adoptan conductas que van directamente en contra de la sociedad. Pero eso no significa que sean en puridad psicópatas, porque el antisocial, si vamos al caso, puede ser muy cruel, puede ser devastadoramente dañino con terceros, pero tiene una capacidad de querer a su familia, a sus amigos, tiene reductos que no se tocan. El psicópata no quiere a nadie, sáquense de una vez esa idea, el psicópata no quiere a nadie, Y ni hoy a sus propios hijos. que vamos a eso, y hoy que vamos a hablar de hijos con psicópatas, acláranos allí, porque parece que hay un sesgo cognitivo que dice, bueno, es verdad, no quieren a nadie, pero con los hijos sí, van a No, ser diferentes. Él es buen papá. ¿Qué pasa miren, allí? No quieren a miren, nadie e incluye a los hijos. yo les insisto, por favor, y esto no lo crean porque lo digo yo, porque soy una principiante en estos temas, sí, muy investigadora, pero principiante al fin. Pero hay personas que han dedicado su vida al estudio de la psicopatía. Lean Herr, por favor, Robert Herr, los libros En conciencia, la psicopatía. Lean las distintas escuelas. A Marietán, que es con quien yo me formé, 30 años estudiando exclusivamente psicópatas y las personas con las que estos se vinculan. ¿Y qué pasa? Hay algo que es propio del psicópata, y es lo siguiente: el psicópata se siente, y esto es una cosa mía, pero creo que es muy gráfico, se siente a nivel Dios. Él está allá arriba, a la altura de Dios, y muy por allá abajo estamos el resto de los humanos, todos nosotros. Y el psicópata ve a los demás como si fuéramos cosas que estamos
para su servicio, para su beneficio, y que en tanto y en cuanto le seamos útiles, bárbaro, nos podrán simular que nos quieren, podrán simular que nos aprecian, pero en definitiva, a las pruebas me remito, los psicópatas no quieren absolutamente a nadie, y ahora vamos a entrar y hablar de eso. Los psicópatas no quieren a los padres, no quieren a los hijos, porque no tienen la capacidad de querer. Marietán lo dice claramente, el psicópata tiene dos emociones básicas, horribles. Una es la ira, que es algo que viene íncito al psicópata, y el entusiasmo. El entusiasmo, exacto. ¿Saben cuándo lo ven? En un psicópata es capaz de trabajar 3 días, noches, prácticamente sin comer, sin dormir, siempre que vaya en pos de su meta, no hay nada que lo frene, no hay nada que lo pare, ni siquiera se cansa. Y si esa meta le va a satisfacer una de sus buenas necesidades. Exactamente. Entonces, por favor, basta de creer eso, porque es fomentar ilusiones que no van a tener una realidad, una materialización real en la vida. Y les pongo ejemplos, yendo a lo de los hijos de psicópatas. Yo siempre me pregunto, ¿no? Porque lo veo como abogada, ¿no? Cuando me toca defender personas, hay hombres y mujeres, que han estado casados con un psicópata y han tenido hijos. Y lo estoy viendo, por ejemplo, en un caso ahora, que la contraparte es una genitora psicópata, porque no se le puede llamar madre, porque la madre tiene las cualidades de protección, de maternar, de dar calidez, de dar afecto. Bueno, esto es, a ver, ¿cómo les puedo decir? Parece una guardiana de un campo de concentración, con sus hijos, me estoy refiriendo, no con la pareja, con sus hijos, esta persona. Por el trato que les dispensa, les grita, les maltrata a las mascotas, sin importar que los niños lloren, o sea, no le importa absolutamente nada. Y en la dinámica, ustedes lo observan desde lo jurídico, es una mujer, ¿verdad?, que considera, hasta por la forma en que se dirige en los propios escritos judiciales, a sus hijos como cosas de su pertenencia, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿por qué una mujer así, que no tiene nada del instinto materno, tuvo hijos? Y bueno, y en este caso, créanme... Ahí va la pregunta a donde quiero ir. Si no aman a nadie, incluyendo a los hijos, no, ¿para qué quiere tener hijos él o la psicópata? Puede haber varios motivos. Los más frecuentes son... Uno, porque vieron que socialmente está muy bien valorado, muy bien apreciado que una mujer forme una familia, tenga hijos, entonces se disfraza de madre, porque no es madre, pero se disfraza de madre, gesta hijos, los pare y los trae al mundo, pero una vez que el niño nace y el niño empieza a tener su propia vida y a demandar atención, cuidado y amor, ese niño pasa a ser automáticamente un estorbo para la psicópata. Total, lo he visto. ¿Verdad? Es clarísimo, lo has visto. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Y después, la otra situación en que yo la he visto y que realmente a mí me asombra mucho es en las genitoras psicópatas que calculan cuánto dinero legalmente les va a tocar por concepto de pensiones, ¿verdad? Pensiones alimentarias, y en base a el monto que legalmente les va a dar un juez ante una separación, tienen hijos. Un caso también que tengo es que la mujer está, pero psicópata de manual, tiene 2 hijas, y pobres criaturas, el trato es lamentable, pero lo único que le importa y lo único que exige es que se le pague una suma de dinero
determinada. Y después incluso, por eso es importante que los abogados que estén presentes, yo no sé cómo es en otros países, pero acá en Uruguay tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que la persona que paga una pensión alimenticia, generalmente el padre, tiene la posibilidad de pedirle a la madre, en este caso a la genitora, una rendición de cuentas. ¿Ah? Y eso, más allá del nombre que cambie, me imagino que todos los órdenes jurídicos los deben de tener. Y eso es algo que los abogados que defienden a personas que han estado con psicópatas tienen que hacer valer. Porque, ¿qué pasa? Siempre vuelvo a casos prácticos que he visto. En esta psicópata, o sea, el padre de los niños sirve una muy buena pensión, pero los niños andan mal vestidos, andan con frío, no tienen zapatos. El psicópata se gasta, la psicópata se gasta el dinero de la manutención. Exacto, el dinero de la manutención, el padre cumple, pero la psicópata no lo vierte al destino legalmente previsto, que es el bienestar de los niños. No, se lo gasta para sí misma. Entonces, como tip, ahí ya les voy dando a las personas que están escuchando, si ustedes sirven una pensión de alimentos o manutención, hablen con su abogado de confianza y soliciten que la otra parte rinda cuentas en qué gasta el dinero que ustedes le pasan, porque es una forma también de frenar con ese parasitismo, ¿verdad? Porque tú ahí me diste pie, Jennifer, a algo que es muy típico en los psicópatas, y es el estilo de vida, perdón, parasitario. Los psicópatas, como se sienten al nivel de Dios, obviamente ustedes se imaginan a Dios saliendo a hacer las 8 horas, a trabajar, a esforzarse. No, a Dios todo se le debe. Al psicópata todo se le debe. Y cuanto menos se esfuerce, mejor. Eso sí, los derechos los reclama a morir. Entonces, ¿por qué tienen hijos? Bueno, yo te diría, esto es lo más frecuente. Para dar una fachada de normalidad, se disfrazan de madres, se disfrazan de padres, ¿ah? Y también para tener su rédito económico. Vivir como parásitos de la expareja. El psicópata puede simular, puede cognitivamente comportarse como un buen papá, porque hay gente que me dice, pero es que él es psicópata conmigo, pero con sus hijos es un amor. Sí, puede pasar, porque esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que es que el psicópata es un ser, Marietán dice, es un ser bifronte, ¿no? Que tiene dos caras, ¿verdad? No muestra sus acciones psicopáticas al 100% ni mucho menos, porque si no sería muy fácil de detectar, ¿no? El psicópata muestra sus acciones psicopáticas frente a determinadas personas o frente a determinado ámbito, pero después muestra su mejor cara con el resto. Por eso es que nos engañan tan bien. Y Robert Herd dijo, a mí me han engañado los psicópatas. Pero totalmente, es que por eso engañan tanto, porque ellos venden una imagen de algo que ellos no son. Incluso son capaces de fingir sentimientos, pueden ingresar incluso a trabajar en fundaciones, en ONGs, si eso les va a dar un determinado prestigio social, y parecer los seres más altruistas del planeta. Pero lo hacen solamente por el rédito, el beneficio, el posicionamiento que esa acción les da. Entonces, en el caso que tú planteas, Jennifer, si para ese psicópata en particular, por X razón, él ve a sus hijos como potenciales fuentes de beneficios presentes o futuros, claramente a los hijos los va a tratar bien, pero a su pareja los va a depredar. ¿Verdad? Es totalmente posible. Ok, ahora ya sabemos qué es un psicópata, para qué quieren tener hijos. Hay algo que pasa muy habitual, sobre todo luego de la separación con el padre o madre psicópata. Empiezan el abuso después de la relación, después de la ruptura, a utilizar a los hijos. Tú lo has dicho en varios en vivo, son los rehenes
del psicópata. Sus hijos son rehenes. Sí, sí, así es, Jennifer. Em, Tú, como bien planteas, o sea, que una persona que esté con un psicópata al día de hoy y esté pensando separarse, no tenga la, digamos, la fantasiosa creencia de que el divorcio va a ser algo mágico. No, ustedes tienen que, las personas que a veces te dicen, bueno, ¿y yo por qué me viene a agarrar este personaje tan nefasto? Bueno, esa respuesta, bueno, uno no lo sabe, pero lo que sí tienen que tener en claro es que cuando una persona tiene hijos con un psicópata, tiene un problema garantizado hasta que esos niños, hasta que el último de esos niños cumpla la mayoría de edad. Acá en Uruguay son los 18 años, no sé si cómo es en Estados Unidos. Pero o sea, el problema lo tienen garantizado hasta la mayoría de edad de los niños, ¿verdad? Hasta que crezcan. ¿Por qué? Porque el psicópata es un ser que por su estructura, por su naturaleza, se alimenta necesariamente del conflicto. ¿A qué voy con esto? Por lo tanto, viene más conflicto después del conflicto que creíste que había terminado. Exactamente, como tú bien Ujú. dices, Jennifer, la gente dice, bueno, ahora me separé, no está en mi casa, incluso en casos, por ejemplo, de que van al juez, les ponen medidas de restricción, eh, pasan un tiempo sin verlo, y bueno, todo parece que se empieza a encaminar por los senderos de la paz. No, es cuando menos deben de bajar la guardia. Les explico por qué. ¿Por qué? Si hay dos hipótesis. Si el psicópata a ustedes los descartó, los sacó, los arrancó de su vida, generalmente en esa hipótesis lo va a hacer cuando ustedes más débiles o más tristes estén, o, por ejemplo, que ustedes estén afrontando un duelo, que falleció un familiar, que perdieron el trabajo, que les diagnosticaron una enfermedad. Ahí en ese momento el psicópata va a ser el momento que va a dar el golpe final de forma escandalosa, ¿verdad? Generalmente, y va a poner fin a la relación. Y ustedes van a quedar con un desconcierto total. Pero dentro de todo, cuando son ellos los que dejan, perdón, cuando son ellos los que dejan, la previsión va a ser conflictiva, sí, el futuro va a ser complejo, pero no quizá tan complejo como cuando la cosa, y ahora les explico a qué me refiero con esto, como cuando la Decide huir. decide huir y por tanto dejar a Dios. Les reitero, lo grafico así porque es la forma en que más claro lo entienden. Para los Clarísimo. psicópatas, todas las personas somos cosas. Y esto se produce a través de un fenómeno que se llama cosificación, ¿verdad? Que es propio de los psicópatas. Carecen de empatía y a los demás los ven como cosas a su total servicio. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa carece de conciencia y de voluntad, ¿no? Y para el psicópata ser dejado es una afrenta múltiple. Es muy difícil de procesarlo. Directamente es un ataque a ese ego monstruoso que ellos tienen. Entonces, ¿qué va a pasar? En esos casos en especial, yo lo veo, es cuando realmente hacen crisis de frustración, hacen picos de frustración, y hay que aprovechar la frustración, porque un psicópata frustrado es el psicópata que más temprano que tarde va a cometer errores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un psicópata es dejado, el conflicto que se avecina es una guerra mundial. Es la Tercera Guerra Mundial. Exacto. ¿Y dónde se va a dar esa guerra mundial, Jennifer? Se va a dar en los juzgados. Porque ¿qué? A ver, todos los divorcios y las separaciones son complejas. Son muy complejas, ¿verdad? Pero en las personas comunes y corrientes se hace un periodo de duelo y
La relación nunca va a ser obviamente la misma, pero llega a ser civilizada. En el caso del psicópata, y más cuando se siente abandonado, lo único, créanme, que ese psicópata va a querer es venganza. Ujú. ¿Cómo Bien, tienes la osadía de dejarme a mí que soy Dios? Dios, exacto. Es que viendo por esos extremos, ¿no? Como decimos con Jenny, ¿quién deja a Dios? Nadie puede dejar a Dios. Por eso, la persona que tiene el acto de valentía enorme de decir, bueno, se acabó con este psicópata, me enfrento al infierno, pero esto no lo tolero más, porque es muerte en vida, eh, sí tiene que saber que se está comprando un problema de dimensiones muy grandes. Ahora bien, eh, algo que siempre me preguntan y que en las formaciones hacia colegas es muy importante tenerlo presente y para el público en general también. A ver, gente, no pierdan el tiempo, no lo pierdan porque su tiempo vale y mucho, intentando mediar, ¿verdad? Ajá. Conciliar o negociar con el psicópata. No lo pierdan. Créanme que eso yo ya lo he probado, ¿verdad? Con resultados desastrosos. Se los digo por experiencia práctica desde el ejercicio del derecho. ¿Por qué? Por algo muy simple. Y acá nos vamos a otra característica del psicópata que está bueno que ustedes los vean para entender. Y es que el psicópata es un ser que necesita y depende de la adrenalina. Entonces ustedes me van a decir, ¿pero qué está diciendo? Si cuando uno tiene no sé, una amenaza y la adrenalina se nos dispara a las personas comunes, uno siente palpitaciones, taquicardia, se siente mal, se te nubla hasta la capacidad de pensar, quedas intranquila. Pues bien, volvamos a lo mismo. El psicópata es la excepción que confirma la regla. El 97% de las personas comunes y corrientes sufrimos la adrenalina, padecemos la adrenalina y la evitamos. Evitamos el conflicto, las peleas, los dramas, las judicializaciones innecesarias, pero el psicópata, en cambio, y esto es un aporte muy valioso de Marietán y quiero compartirlo para que todos lo tengan claro, Ujú. el psicópata es un ser que es vacío por naturaleza, no tiene nada adentro, y que por tanto, por esa carencia, siempre tiende al aburrimiento, y eso lo reconocen las demás escuelas, no Oh, solo la gente. sí, Se aburren de muerte, se claro. aburren de ¿Y, muerte. y cómo van a mitigar ese aburrimiento crónico que ellos padecen buscando adrenalina? Exactamente, Ujú. clarísimo. Ellos mitigan ese aburrimiento, ¿verdad? Buscando la adrenalina. Entonces, si tienen la posibilidad, ejemplo, de firmar con el otro padre un acuerdo, acá se le llama un convenio de visitas o un acuerdo de pensión alimenticia con su ex cónyuge, a fin de decir, bueno, lo arreglamos entre nosotros y no es necesario trasladar todo a la órbita judicial, en la cual lamentablemente hasta los niños terminan judicializados, ¿verdad? Las personas normales hablan, tratan, negocian hasta llegar a un acuerdo. El psicópata, al contrario, en su voracidad por la adrenalina, va a necesariamente evitar y boicotear cualquier acuerdo posible con el fin de llevar al otro a un terreno que sabe que le es incómodo, los juzgados. Y otra cosa muy importante que aquí una de las personas lo escribió, pasa rápido, y no pude ver quién era, pero que lo dijo y lo dijo muy claramente. Y en los juzgados de familia, del área que sea, ¿quién creen que es la gran víctima? La pobrecita víctima. Es el psicópata. El psicópata, recuerden todos, es un artista de la mentira
es un actor nato, miente con el cuerpo y miente con las palabras. Si necesita tirarse a llorar, si necesita desmayarse, si necesita, en fin, simular que se va a suicidar, lo va a hacer. Y créanme que ahí es donde también en los juicios, que es tema de este vivo, ustedes tienen que tener muchísimo cuidado, porque ¿qué pasa? Ustedes tienen hijos, se separaron, ¿no? Tienen hijos con un psicópata o una psicópata. Probaron todo, se desgastaron, sus abogados no lograron llegar a ningún acuerdo y van a juicio. ¿Bien? Ese ir a juicio a ustedes les supone un estrés tremendo. Él lo disfruta. Exacto, el psicópata lo disfruta. Pero ¿qué pasa? A lo largo de la relación que han tenido ustedes con el psicópata o la psicópata, se han creado una serie de códigos de comunicación que son, ¿cómo decirle? Son perceptibles entre la expareja, entre las dos partes de la expareja, ¿verdad? Que a veces el psicópata domina según un movimiento del ojo, según cómo se peina. Es increíble. Eso se da y se analizan algunas películas que son complejas, ¿no? Que eran películas que después las teníamos en el examen. Hay una que es muy buena que se llama Monroe, que es una película francesa, y ven el vínculo que se da entre una chica y una mujer que se enamora locamente de un psicópata y que al principio todo parece ir bien. Y después su vida se transforma en un verdadero infierno. Va a terapia, logra entender que junto a él no va a ser feliz, pero en un momento ella y él son convocados como papás de un niño en común a tener una entrevista presencial con la directora del colegio. Allí van ambos y cuando, es lo que dice Marietán, se restablece el circuito psicopático, cuando ella lo ve a él tiene un gesticular, una forma de moverse y dirigirse a ella, que ella la ven embelesada, perdida. ¿Y por qué hoy insisto tanto con esto? Porque en los juicios no es la excepción a lo que les estaba comentando. No se da la excepción. Al contrario. Y por eso es que uno como abogado tiene que evitar todo lo posible, ¿verdad? Que su cliente no psicópata se comunique con el psicópata, ¿verdad? Y mucho más aún, que vea al psicópata, ¿verdad? Porque desde el momento que vea al psicópata, sí, ya les repito el nombre de la película, desde el momento en que la pareja del psicópata separado vuelve a ver a su psicópata, todo lo que avanzó vuelve a foja cero. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Que no les quepa la menor duda cuando ustedes están en su proceso ya de recuperación, donde ustedes deciden cortar la comunicación con el psicópata y ustedes dicen, bueno, ya yo me estoy sintiendo bien, creo que ya agarré energías, ya agarré fuerza, me siento un poco más de energía vital. Claro, te sientes con energía vital porque te retiraste del ambiente tóxico que te estaba robando la energía vital y te sientes mejor, te sientes que con más brío y dices, ya estoy listo, ahora sí me enfrento al psicópata, peor, vas a dañar, vas a destruir, vas a regresar a la casilla inicial. Exacto, sí. Porque se activa ese circuito, lo que acabas de decir. Exacto. Se activa, y que es algo que los de afuera no lo vamos a entender, pero la pareja sí, una mirada, un guiño, una forma de tocarse el pelo, basta para volver a cero. Y hay algo que es muy importante, antes que me olvide, la película que les comentaba se llama Monroe, es una película francesa, la traducción es Mi Rey. Creo que no está en las plataformas, pero las pueden googlear y de algún modo la van a encontrar. Es una película que muestra esto, ¿no? El vínculo tremendo que se da entre la pareja y el psicópata. Y después,
otra cosa que es muy importante, que deben de tener en cuenta, es que el contacto cero es la campana virtual que los protege, ¿verdad?, del depredador. Claro, Es fundamental que lo tengan. pero tenemos la pregunta del millón, Sol. Tengo hijos con el psicópata, es imposible, porque así me lo escriben todos los días. No es imposible, no es imposible. Se puede minimizar al máximo ese contacto, y aquí quiero que seas bien categórica. O sea, no quiero utilizar el verbo lidiar, pero ¿qué dinámica? ¿Cómo hacemos este trato si tengo hijos con el psicópata? Y quiero minimizar ese contacto al máximo temporal, porque la idea es ir a ese contacto cero total y definitivo. Total. Pero de forma temporal, ¿cómo lo comenzamos? Bueno, yo les comento que es imposible. ¿Sí? Es que ¿saben por qué dicen que es imposible? Porque se da una paradoja con las parejas que han convivido con el psicópata. Si bien les ha arruinado la vida, se las ha destruido, están acostumbrados a esa dinámica adrenérgica, ¿no? Del conflicto, del choque, y después de periodos de aparente bienestar, y todo vuelve a comenzar. Entonces, como que inconscientemente la persona también tiene esa vana ilusión de que el psicópata cambie y sea, ¿verdad?, la máscara que conocieron al inicio. Eso no va a pasar nunca. Eso es una utopía. Entonces, importante acá, cuando tienen hijos en común, es lo que yo les decía, hasta los 18 años del hijo menor de todos los que tienen, el infierno va a estar. El punto es que ustedes van a poder controlar, si aplican bien las técnicas, cuánta cantidad de leña se le echa a ese fuego infernal. ¿En qué sentido? Primero, todo lo que ustedes puedan delegar en su abogado, todo, absolutamente todo lo que ustedes puedan delegar en su abogado, deben de hacerlo. Lamentablemente, por cuestiones legales, en algunos casos resulta inevitable, ¿verdad?, que tengan que llegar a juntarse en una audiencia puntualmente el psicópata y su expareja. En Uruguay acá eso surge, eso ocurre preceptivamente por el artículo 340 del Código General del Proceso, que dice que las partes deberán comparecer físicamente a la primera audiencia. Y solo a la primera, después a las siguientes no. Entonces, en esos casos uno tiene que orientar a su cliente. Primero el abogado tiene que saber de psicopatía, orientarle y decirle, mira, tienes que ir por algo que es formal, que es inevitable, pero vamos a hacer lo siguiente, tú vas conmigo, ¿verdad? Tomas la disciplina de no ver al psicópata, no mirarlo, te llevas taponcitos para escuchar música y hasta entrar a la audiencia, y te sentás, miras hacia adelante, ves hacia el juez y no tuerzas jamás la vista para ver a él o a la psicópata. Es un momento desagradable, difícil, pero que hay que pasarlo. Pero reducido al mínimo. Sepan que el psicópata, como sabe el ascendente y el poder que tiene sobre ustedes, va a hacer lo imposible por entrar en contacto con ustedes. Y en esos casos, la respuesta tiene que ser muy concreta, y es la siguiente: contigo no tengo nada más que hablar.